Bueno, vamos a hablar sobre algo que yo jamás pensé que iba a hablar de esto, digamos como un momento que tenga que ver con el hoy, ¿no? Lo he hecho así circunstancialmente, hace mucho tiempo ya, como un antecedente histórico, porque fue una gran obra, un gran acierto del entonces presidente Perón. Estamos hablando de aquel afamado plan quinquenal, ¿no? Hecho hace muchísimos años, ¿eh? Pero a raíz de que el próximo lunes, en esta marcha o convocatoria o celebración de lo que es el Día de la Lealtad para el peronismo, parece que el presidente Fernández va a anunciar este nuevo plan quinquenal, ¿no? Al estilo 2021, ¿no? Por lo tanto, hemos decidido convocar a Carlos Campolongo, que nos lleva algún añito nada más en esta profesión, para ver si nos puede apuntar algún dato de que nos esté escapando en estos momentos sobre ese programa, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Hola, Miguel, ¿cómo está usted Bien. y su equipo? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos como siempre. Bueno, Por ¿qué nos favor. puede decir a grandes rasgos de aquel, en principio, gran acierto que tuvo entonces presidente Perón? Estoy pensando realmente por dónde ser sintético y claro para transmitir esto. Fundamentalmente diría que un gran paraguas conceptual que hay sobre la época y el rumbo que quiso poner el general Perón a su primer gobierno, porque hubo dos planes quinquenales, el primero del 47 al 52 y el otro previsto del 52 al 55. Digo 55 porque lo derrocaron. El Correcto. plan iba a ser también un plan quinquenal, o sea, de 5 años. No conozco al detalle, confieso sinceramente, en qué se basa el anuncio del presidente de la Nación. Me adelanto y me hago cargo. La improvisación basta. Tener títulos como el primer o segundo plan quinquenal es realmente deslumbrante para los que conocemos algo pequeñito de la historia argentina. Ahora anunciarlo así, ¿sabe cuánto tardó la elaboración del plan quinquenal? Dígame. Tuvo una primera instancia en la posguerra, en donde había un Consejo Nacional de Posguerra para analizar meticulosamente todas estas cuestiones. Lo dirigía un español, obviamente argentinizado, gran talento, que se llamaba José Pepe Figuerola. Él fue el que impulsó esto, y obviamente con una concepción que también tenía el general Perón. Sintéticamente, ¿qué ocurría en aquella época? Todavía estaban, digamos, los resabios de lo que habían sido las crisis del 30 y demás, y en ese sentido, lo que se llamó el New Deal, el nuevo deseo para de alguna manera reconstruir todo el deterioro socioeconómico que había provocado la crisis. Fíjese los plazos que estamos hablando, 30 a 45 son 15 años. Bueno, se estuvo preparando en el Consejo de Posguerra, y yo le diría, para sintetizar muchísimo, que se detecta, se es sensible a una serie de cambios, no solamente políticos o geopolíticos en el mundo, sino también sociales, demandas sociales nuevas de pueblos muy precarizados como el nuestro. El preperonismo fue casi esclavista, le diría. Uh-huh. Entonces, digo, por ahí hay alguna exageración en lo mío, pero es para que se entienda un poco esto, que es muy, y lo felicito a ustedes de que aborden esto, porque es una manera de pensar el futuro, no es pensar el pasado, Correcto. es pensar el futuro. Yo lo leía a un epistemólogo que no tiene sombra de ser peronista, Mario Bunge, que tiene un libro muy interesante que se llama 100 ideas, y aborda diversos temas. Y entonces él, en uno de esos capítulos, señala que cuando se habla de un proyecto nacional, entra el desasosiego en los librecambistas fanáticos y ortodoxos, ¿sí?
Ahora ellos no niegan que sus propias empresas deberían tener una planificación. Llego a la palabra por la cual usted me convocó. Plan quinquenal, planificación. Hago un punto por si me quiere preguntar algo, sí, y sí. si no, yo le sigo contando. Digamos que lo que ya habló a medias tintas un poco el gobierno y que aparentemente va a ser anunciado formalmente el próximo lunes sobre esto del plan quinquenal es una suerte de apelación a la nostalgia por un hecho electoral, digamos. ¿Uno lo puede interpretar así? Absolutamente. Los que están elaborando eso no saben nada de historia, no leen, no estudian, no consultan con ciencias económicas. Hay muchos trabajos. Mario Rapaport, por ejemplo, es un excelente historiador de la economía argentina. Esto es improvisación, mi querido amigo. Es un golpe más, un golpe de efecto, golpe a los que estamos acostumbrados de un lado y del otro de los dos bandos que se han configurado en la Argentina. Esto no nos quita la impronta de la improvisación. Para esto hay dos maneras de mirarlo, y usted lo va a entender porque es una persona muy aguda. Una es esto que le estoy contando, que fue el Consejo de Posguerra, las conversaciones, buscar la armonía entre el capital y el trabajo, matizar los abusos que había, con la realidad, que es la única verdad, ¿sí? Esa es una manera de trabajarlo. La otra es en los escritorios con las alfombras rojas, ¿sí? De personas que no han tenido ninguna experiencia. Yo no voy a hacer nombres, pero yo me imagino quién está detrás de esto. A ver, porque hay un área del gobierno. Deme una pista. Y hay alguna sesión que se llama planificación estratégica o algo así. Ok, sí, señor. Bueno, búsquela por ahí. Búsquela por ahí. Un tipo que en el fondo es un liberal ortodoxo, filosóficamente hablando, ¿sí? Y que realmente no tiene ninguna experiencia más que la burocrática de escribir para organismos internacionales documentos que no tienen nada que ver con la realidad. Discúlpenme si estoy un poco impulsivo, pero usted yo ni sabía que iban a anunciar esto, le digo la verdad. Y me parece un insulto a la inteligencia, estimado amigo. Bueno. Un insulto a la inteligencia. Y lo otro que quería marcar simplemente es, primero, un liderazgo que había muy claro que tenía una idea con falencias y todo de lo que debía ser una nación. Hoy estamos en la globalización, quiere decir que han desaparecido las naciones para nada, al contrario, las naciones deben ser más fuertes material y espiritualmente para poder tener defensas y también voces en el concierto geopolítico, tema que también se analizaba en el primer plan quinquenal, en donde el punto era buscar una armonía entre capital y trabajo y una armonía entre un proceso primario de producción y un proceso industrial de sustitución de importaciones. Bien. Yo le pregunté a Esper de pasada, dígame, ¿usted dijo que hay que eliminar la idea, hay que abolir la idea, hay que desechar la idea de la sustitución de importaciones? Por supuesto que sí. Claro, recordé que en la época de la dictadura había un ministro que dijo, bueno, da lo mismo que el país fabrique o produzca cemento y caramelos. Y la verdad es que son otras de las burradas, ¿no? Por eso yo le digo, tengo cierto hartazgo ya de abordar estos temas, porque se habla desde la ignorancia, la improvisación. Bien. Y realmente el poco estudio de las cosas. Por último, ¿usted cree que suma esto, digo, desde el punto de vista electoral para los candidatos del oficialismo? Me da la impresión en principio que no. Es muy difícil hacer sociología electoral, las condiciones que estamos, las tendencias, los votos son muy fluctuantes, no hay digamos, está esa cuestión del voto blando, hay una falta de información realmente sobre nuestros problemas, entonces nos enganchamos con las tonteras de ciertas cuestiones del mundo del espectáculo, el escándalo, o cómo se montan las cuestiones, o si un ministro amenaza a un caricaturista que es francamente repudiable, en fin, todas estas cuestiones que no nos dejan, porque ¿sabe lo que pasa psicológicamente? La memoria y el aparato cognitivo tienen límites materiales, usted no puede,
hay ciertas cosas de la memoria que marcan un límite y usted hay cosas que las tiene que desechar. Entonces, si usted llena la agenda del debate público con pelotudeces, va a ser muy difícil pensar las cosas profundas y estructurales. Bien. Si puede en una o dos líneas, ¿no? Porque lo veo realmente ácido, ¿no? Discúlpeme, no tengo nada que disculpar. Pero es lo que siento. Es lo que siente, pero por eso, lo pensé antes, entre nosotros, quiero preguntarle, ¿cuán podrido está de tanta zaraza en los últimos años? Absolutamente podrido. Bien. Usted me pregunta a mí personalmente, espiritualmente, muy cansado. Le voy a dar un pensamiento que quizá me estoy adelantando y tengo que meditarlo más. Tengo la percepción tengo la voluntad de retirarme de la vida pública. Verdaderamente le digo, no doy más con escuchar tantas tonteras, tantas personajes que se crean que son coacheados y que no hacen un esfuerzo por estudiar, no hacen un esfuerzo, son famosos, el estrellato, el Star System, famoso, viven, garpa en televisión. Estamos hablando de cansancio moral acá. Y no quiero usar esa palabra porque la usó Orgaz, un demo progresista, si no me equivoco, hace muchísimas décadas, pero después se lo escuché a otra persona, de un partido que fundó Madrid, que dijo, me retiro porque estoy con cansancio moral. Y a las pocas semanas era el presidente del aeropuerto de Orquella. ¿Y lo está pensando, digamos, formalmente? ¿Lo está pensando formalmente ya? ¿O? Sí, lo estoy pensando porque usted se ve que ha intuido algo en mi discurso o en mi exposición, y le digo, verdaderamente estoy muy cansado. Estoy muy harto y no me van con las concepciones de la política entendida solamente como rosca, de la política entendida solamente bajo un eufemismo que se llama caja, que usan los presupuestos para fines no debidos, no santos, y no hay justicia que ponga las cosas en su lugar, a velocidad, no hay gente pensante, no hay estadistas, no. ¿Qué quiere que le diga? La verdad es que viví 74 años comprometiéndome, desde que tengo uso de razón, con la cosa pública, porque mi papá me lo enseñó. Y mi papá hizo toda la carrera, desde pinche hasta gerente de asuntos legales del banco que se llamaba Banco Industrial de la República Argentina, luego Banade, que lo mandó a la lona la gestión de la dictadura y de Martínez de Oz. Banco que existe en Brasil y que tiene que ver con su desarrollo. Lo comprendo perfectamente, Carlos. Le mando un abrazo y, como siempre, el agradecimiento por su tiempo. Gracias a ustedes.